La Eucaristía es escuchar la palabra de Dios. Encuentro 10. El material que vamos a utilizar es nuestro libro Jesús, tú eres mi alimento, en el encuentro número 10, página 54, tu lápiz y tu Biblia. Tenlos a la mano. Bienvenidos, niños y niñas. Mi nombre es Sandra González. Soy su catequista que los guiará en el encuentro del día de hoy. Vamos a empezar con un bonito canto, la palabra de Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque me diste tu palabra. En la iglesia y en el trabajo estarás siempre conmigo. ¿Dónde? En la iglesia y en el trabajo estarás siempre conmigo. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento. ¿Por qué? Porque es mi vida y mi alimento. Tu palabra, Padre bueno, es Jesús mi Salvador. Es mi fuerza y mi consuelo en la prueba y en el dolor. ¿Es qué? Es mi fuerza y mi consuelo en la prueba y en el dolor. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento, porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento. ¿Por qué? Porque es mi vida y mi alimento. Yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento. Porque es mi vida y mi alimento. Muy bien, vamos a recordar un poco de lo que aprendimos en el encuentro anterior. Recordemos, en el encuentro anterior hablamos de la reconciliación, de pedir perdón por nuestros pecados. En la imagen que estamos viendo podemos ver la forma en que podemos prepararnos para la reconciliación, para una buena confesión. El paso número 1 es hacer un examen de conciencia, saber y entender qué es lo que hicimos mal o en qué nos equivocamos. El paso número 2, el dolor de los pecados, comprender el bien y el mal, comprender cómo hicimos daño a una persona que queríamos o a nosotros mismos. El tercer paso es el propósito de enmienda, es aprender y tener un firme propósito de no volverlo a hacer, de no volver a caer en el pecado. El paso número 4 es confesar al sacerdote todos los pecados. Y el paso número 5, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Estas 5 cosas son necesarias para una buena confesión y para llegar limpios a recibir el sacramento de la comunión, tenemos que prepararnos con un examen de conciencia y una buena confesión. Pasemos a la página número 54, a la oración del encuentro del día de hoy. Para hacer la oración nos vamos a poner en presencia del Señor en actitud humilde y con las manos en actitud de oración. Señor Jesús, abre mi corazón, mis oídos y mi inteligencia para escuchar tu palabra y así puedas conducir mi vida. Quiero escuchar tu voz para vivir cada día más unido a ti. Amén.
miremos nuestra vida. Vamos a escuchar una plática y a entender de qué estoy hablando. Esperemos que podamos escuchar atentamente lo que estoy diciendo. Entre palabra y Eucaristía existe una íntima unidad, la cual describimos en las Sagradas Escrituras, por lo que es importante resaltar que la palabra de Dios, leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia, conduce al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Sagrada Eucaristía como su propio fin. La palabra y la Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se pueden comprender la una sin la otra. ¿Logramos escuchar algo? ¿Pudimos entender? ¿Qué es lo que me impide escuchar? ¿Qué ruidos son los que más fácilmente me distraen? ¿Qué actitud necesito para escuchar a quien desea comunicarme o pedir algo? Podemos escuchar que en el audio yo estoy hablando de la Eucaristía, pero se oye demasiado la música y me impide realmente entender lo que quieren comunicarme. También cuando queremos escuchar la palabra de Dios, ya sea en misa o en nuestra casa, tenemos que poner una actitud de escuchar, una actitud de poner atención. Si a nuestro alrededor alguien está viendo la tele, alguien está escuchando música o estoy poniendo atención a mi celular o algo más, eso me impide realmente recibir el mensaje. Tenemos que tener una actitud de escucha atenta para poder recibir el mensaje que Dios nos quiere hacer llegar. Me encuentro con Dios. Entre la palabra y Eucaristía existe una íntima unidad, la cual describimos en las Sagradas Escrituras, porque es muy importante resaltar que la palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia, en la misa, conduce al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Sagrada Eucaristía, a la comunión, como su propio fin. La palabra y la Eucaristía se pertenecen, son parte una de la otra y la palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico, en la comunión, al momento que se consagra el pan y el vino. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura y a su vez la Sagrada Escritura ilumina y explica el misterio de la Eucaristía. Por esto que la Iglesia honra con una misma veneración, o sea, con una misa, la palabra de Dios y el misterio eucarístico, más aún cuando nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo, la resurrección. La liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra la constituyen las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los cánticos que se intercalan entre ellas, la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles. La desarrollan y la concluyen. Pues en las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo, le desvela los misterios de la salvación y le ofrece alimento espiritual. Por otro lado, el pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y los cantos. Se adhiere a ella por la profesión de fe y nutrido por ella, expresa sus súplicas en la oración universal, por las necesidades de toda la Iglesia y por la salvación de todo el mundo. Entonces podemos decir que los 6 elementos de la liturgia de la palabra son las lecturas, el salmo, el evangelio, la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles. Pasemos a la lectio divina. En la lectio divina del día de hoy leeremos la lectura de Lucas 24, versículos del 13 al 35. Podemos poner pause al video
para ir a buscar nuestra Biblia si no la tienes a la mano o si necesitas tiempo para buscar el pasaje bíblico. Si ya están listos, empecemos. El pasaje se llama Los discípulos de Emaús. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿Qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿Cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron: todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos creyendo que Él era el que ha de liberar a Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿Qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entonces entró para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Ellos les dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Los 2 discípulos van de camino mientras Jesús en persona se les acerca interesado en su plática. Lo incluyen, le cuentan qué es lo que pasó, le comparten su tristeza ante un Jesús de Nazaret que esperaban fuera el libertador del pueblo de Israel. Jesús interpreta su situación, explica las escrituras, acompaña, se queda con ellos, comparte el pan y desaparece. Los discípulos lo descubren al partir el pan y reconocen que ardía su corazón ante la explicación de las escrituras, por lo que regresan a Jerusalén para compartir su experiencia con todos los discípulos. Meditación. ¿Qué me dice Dios? Es muy necesario dejarnos encontrar por Jesús resucitado para experimentarlo, cercano a nuestra vida e interesado por todo lo que nos sucede, teniendo pues una actitud de escucha atenta a la palabra para que encienda nuestro corazón y nos prepare para celebrar la mesa de la Eucaristía, la mesa del pan, e iluminar desde ella todo aquello que vivimos en lo ordinario, ya sea en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Alabo a Dios. Oremos. Señor Jesús, yo quiero escucharte para conocerte y que me enseñes a ser feliz. Ayúdame a dejarme guiar como los apóstoles. Ayúdame a permanecer atento en la Eucaristía, a escuchar y poner en práctica tu palabra, porque sé que buscas solo mi bien. Amén. En la página 57 vamos a contestar las actividades que vienen en su libro. Primero, vamos a trazar o a unir con una línea el dibujo que corresponde a la frase que viene enfrente. Recordemos el relato de los discípulos de Emaús. Después vamos a anotar nuestro nombre en la frase que indica contemplación-acción. Vamos a indicar yo, por ejemplo, yo, Sandra, me comprometo a permanecer atento en la Eucaristía, sobre todo al momento de iniciar la liturgia de la palabra, porque sé que Dios me habla con amor y yo quiero escucharlo. Y por último, vamos a anotar los 6 elementos que integran la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra lo vimos el día de hoy en la sección de Me encuentro con Dios. Espero que hayan puesto atención. Si no, pueden buscar en su página número 55 la información o regresar un poco el video para que puedan entender cuáles son los elementos de la liturgia de la palabra. Niños, el día de hoy sería todo por el encuentro número 10. Espero que estén estudiando muy seriamente sus oraciones y nos vemos en el siguiente encuentro. Adiós. Porque es mi vida y mi alimento, me libera del pecado y me da vida nueva, como espada de 2 filos, penetra en el corazón. ¿Cómo qué? Como espada de 2 filos, penetra en el corazón. Solamente con mi Cristo obtendré la salvación.